Es para los uruguayos el sinónimo de esas personas emprendedoras que toman riesgo, constructoras de ciudades, de países y de épocas. Tuvo una vida novelesca y tiene una mística que a través de los años permanece en un país que no es muy dado a descubrir esas místicas. Les decía que tuvo una vida novelesca, pero también hubo quien se ocupó de novelar a partir de episodios vinculados a su vida. Y esa persona ha sido, entre otras, el ingeniero Juan Grompone. ¿Coincidís, Juan, que Francisco Piria tiene esta imagen del emprendedor, del hombre que toma riesgo, en un país conservador para tomar riesgo? Sí, claro, por supuesto. Era una característica de la época, ¿no? Era un hombre de fines del siglo XIX. Digo fines del siglo XIX en el sentido de que en 1890 ya era un gran emprendedor, ¿no? Y era un gran emprendedor cuando había otros similares, como Reus o como Saturnino Rives o como Arriague, en fin, grandes emprendedores que armaron este país. Piria era hijo de migrantes italianos del norte, de la zona de la Costa Azul. Y para mí la fortuna inicial de Piria la hace rematando terrenos. Y el método de remate de terrenos consistía, bueno, en vender un terreno urbano, para hacer un solar, para hacer una casa, por ejemplo, a 30 años de plazo, a 30 años a pagar en cuotas de 5 pesos, no sé, de muy poco dinero. Ahora, ¿por qué hacía eso? Porque eso lo conocía en carne propia, es decir, los emigrantes españoles, los emigrantes italianos, venían de la misma manera, es decir, no tenían dinero para pagar su viaje, simplemente firmaban, si sabían firmar, firmaban un contrato por el cual iban a pagar en 15 años el viaje. Y cuando llegaban acá, trabajaban y rigurosamente ponían los pesos para pagar el viaje que habían traído. De modo que esa era la clientela de Piria. Piria sabía que toda esa gente que le vendía los solares a 30 años iban a hacer todo menos dejar de pagar, ¿no? Y entonces esa fue su gran descubrimiento. Sabía muchísimo de un marketing que hoy nos sonaría ridículo. Él tenía una empresa que se llamaba La Industrial y en determinado momento fue cuando concibió la idea, cuando se dio cuenta de que tanto Montevideo como Buenos Aires estaban en un proceso de construcción muy grande. A fines cercano al 1900, las dos ciudades estaban ampliando. Es decir, a medida que él vendía barrios, había que hacer calles, y las calles se hacían empedradas. Y lo mismo había que poner cordones de vereda, y los cordones de vereda eran de piedra. Entonces, ese es el momento que a él se le ocurrió que podía complementar su negocio, ese negocio de esas ciudades que estaban en ebullición, con una cantera. Y entonces fue el momento que se dio cuenta, que concibió la idea de que Pan de Azúcar era una excelente cantera de granito. Es decir, tomó muestras, las mandó a Europa, las analizó y efectivamente era una buena fuente de granito muy buena. Y entonces precisamente la Industrial se convirtió ante todo en una gran cantera en el Cerro Pan de Azúcar. Esa cantera fabricaba adoquines, fabricaba cordones de vereda. Esos son los que existen, los que están en Montevideo. La mayoría de las calles de Montevideo fueron empedradas con granito de Piriápolis, del Cerro Pan de Azúcar. Y muchísimas de las calles de Buenos Aires también fueron empedradas. Entonces, precisamente, de ahí resulta que el emprendimiento del Pan de Azúcar era una cantera, era un puerto para poder embarcar los adoquines y traerlos a Montevideo o llevarlos a Buenos Aires. Tenía un ferrocarril, porque las canteras normalmente para mover esos bloques enormes, al principio los movían con bueyes, pero luego puso un ferrocarril de trocha angosta de tipo de cantera. Ese ferrocarril llegaba a la estación Pan de Azúcar, es decir, se ponía paralelo a la estación Pan de Azúcar y ahí podía transbordar para llevar los productos a Montevideo
Es decir, si no hizo antes ese tren era porque no llegaba el tren a Pan de Azúcar, pero en cuanto llegó a Pan de Azúcar puso el ferrocarril.